coincide con mi puente, con mi ID raíz, ok. ¿Sí? Entonces dice, bueno, S2 yo sigo siendo el puente raíz. Pero ¿qué es lo que hace S1 cuando recibe esa BPDU y se fija que el suyo sigue siendo inferior o sigue siendo menor? Entonces S1 sigue pensando que es el puente raíz y no va a actualizar nada, es decir, yo sigo siendo el puente raíz. Después ahora el S1 va a enviar sus BPDUs, al igual que lo hicieron S2 y S3, hacia S2 y S3, indicándoles que es el puente raíz y con su información. S3 cuando lo recibe, ¿sí?, se da cuenta que su ID, el ID raíz que está recibiendo es menor al ID que tiene él. Ajá. Entonces ahora dice, no, S2 no es el puente raíz, ¿sí?, es S1 porque estoy recibiendo una BPDU menor, ¿sí?, a la que yo tenía de manera local. Igual, S2 al recibirla se da cuenta que S1 le está enviando una BPDU, un bit, un identificador de bridge, de puente, perdón, en esa BPDU que le indica que es menor al que tiene él. Entonces, ok, lo actualiza y ya con este proceso, ¿sí?, se realiza la convergencia de que todos saben ya o todos coinciden, esto quiere decir convergencia, todos coinciden que el puente raíz es S1. Muy bien, estas serán las imágenes que yo les comentaba hace un momento. Un punto es basándonos en la prioridad. Si nosotros vemos aquí están resaltados con azul la prioridad de cada uno de los switches que participan en esta instancia de Spanning Tree. Ahí lo vemos. Los switches 2 y el 3 tienen una prioridad por defecto, 32.769 por el ID de sistema extendido de la VLAN, y S1 tiene una prioridad de puente menor, ¿sí?, a 24.577. Entonces aquí vemos que el proceso de elección del puente raíz se llevó o se basó en la dirección, en la prioridad de puente. Ese es el primer punto. Pero ¿qué pasa cuando todas son iguales? Cuando todas las prioridades son iguales de los switches, nosotros podemos, o se realiza, perdón, este proceso de elección del puente raíz basándose en la dirección MAC, que es un identificador único y que obviamente no, aquí sí tiene que ser distinto. Entonces, si se fijan, nosotros en una dirección MAC tenemos caracteres alfanuméricos, ¿sí? Tenemos hasta la A y los dos ceritos después iguales, pero ya después varía. Entonces, aquí basándose en la dirección MAC, nosotros tenemos que el puente raíz es el de abajo, porque tiene una dirección MAC menor. Entonces, de esa manera se identifican. Otro proceso, bueno, que nosotros podemos realizar para forzar a que uno sea el puente raíz, ¿sí? Nosotros podemos cambiarlo. Si se fijan, aquí estamos estableciendo que es la VLAN 1 porque estamos trabajando en esa misma instancia y bajarle la prioridad. Estos incrementos en la prioridad van de 4096, por si por ahí le queremos nosotros poner uno distinto, nos va a marcar un error en el iOS del dispositivo y nos va a arrojar los valores que nosotros podemos configurar. O bien podemos establecer un bridge primario y uno secundario, un puente raíz primario y un secundario, con estos comandos que nosotros podemos visualizar acá. Entonces, si se fijan, todo este proceso de Spanning Tree nosotros lo podemos manipular. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando estamos hablando de un puente raíz está recibiendo y generando todas esas BPDUs para los demás dispositivos. Y en él se están basando para todo ese cálculo de las rutas. Entonces, es un dispositivo que debe estar, para que todo ese proceso de Spanning Tree no vuelva a surgir o no vuelva a efectuarse, debe ser un switch que deba tener esa disponibilidad. Imagínense, o qué es lo que puede causar que se vuelva a hacer otra vez este recálculo de elección de puente raíz, si se fijan, o si lo han hecho cuando los LEDs de un switch están ámbar, ustedes no se pueden modificar, no se pueden comunicar hasta que se realice este proceso de Spanning Tree cuando tenemos redundancia. Entonces, ahí no va a haber disponibilidad de la red porque está trabajando y continuamente trabajando este proceso de elección del puente raíz. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Cómo lo podemos visualizar? Pues ya por ahí lo veíamos anteriormente con Show Spanning Tree.
Y bueno, la función de los puertos que ya lo veíamos hace un momento, ¿no? Estamos teniendo un puerto en stand-by para que si el enlace principal llega a fallar, entre el otro. Aquí en este punto que nosotros encontramos, vamos a ver cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos rutas. Recuerden que nosotros calculamos en base al costo de la ruta, pero aquí tenemos dos rutas en S2 que tienen el mismo costo. Si se fijan, tenemos 38 en los dos, tenemos fast Ethernet. ¿Qué es lo que pasa para este bloqueo de los puertos? Nosotros vemos o nos basamos en el identificador del puerto, ¿sí? En el identificador del puerto que nosotros tenemos aquí para ver cuál vamos a bloquear. ¿Por qué? Porque S2 tiene dos caminos para llegar al puente raíz y tiene que bloquear uno porque si no se va a generar el bucle de capa 2. Entonces, por defecto tienen una prioridad de puerto de 128 punto algo. Ajá. Ese punto algo es dependiendo del ID del puerto. Ajá. Es decir, 128.2 para el caso de Fast Ethernet 02 y 128.1 para el caso de Fast Ethernet 01. Entonces, por lo tanto, el 2 es mayor. Entonces, el que se va a bloquear es ese. Ajá. Esto pasa cuando tenemos rutas con el mismo costo hacia el puente raíz. Y esto también lo podemos modificar. Ajá. O lo podemos configurar. Aquí lo vemos en el modo de interfaz con el comando spanning tree por priority 112. Muy bien, y bueno, es otro punto también para la parte de elección del puente raíz. Está basándose en el rol del puerto. Por ejemplo, aquí tenemos a S1 que tiene una prioridad de puente más baja y él va a ser el puente raíz. Ajá. Aquí tenemos 24.577 y en nosotros tenemos una prioridad de puente por defecto, que es 32.769. Entonces, ese es el puente raíz. S1 pues configura sus dos puertos de enlace troncal como designados. Recuerden que un puente raíz solo tiene enlaces designados. S2 y S3 van a configurar el puerto como Fast Ethernet 01, que es hacia el puente raíz, como puerto raíz. S2 y S3 comparten un mismo segmento de LAN, entonces ellos van a determinar quién o cuál es el bit más bajo, para ver cuál es el que se va a bloquear. Aquí tenemos, o estamos hablando basándose en la prioridad, pero tienen la misma, entonces se fijan en la dirección MAC, la MAC de S3 es mayor que la de S2, por lo tanto, entonces ellos al enviarse estos bits diciendo que yo tengo esta prioridad y tú tienes esta, se va a bloquear el que tenga la dirección MAC más alta. Ajá. Muy bien, entonces, y al final, dado que S2 tiene un bit más bajo o una prioridad más baja, él se va a configurar como designado y el otro como no designado. Es decir, que está en un modo de espera. Y ahí podemos visualizar ya más conceptos. Aquí ya tenemos los identificadores de puertos la prioridad de puerto que nosotros veíamos anteriormente. Otro punto importante también son obviamente los estados de spanning tree, es decir, ese estado en el que por el que tiene que pasar un puerto cuando está en ámbar hasta que esté en verde. De manera inicial está en modo de bloqueo, es decir, no pueden enviar ni recibir información, ni aprenden direcciones MAC, nada. Pero están recibiendo esas BPDUs porque se está iniciando ese proceso de elección de spanning, de puente raíz. El modo de escuchar, igual, están recibiendo y procesando las BPDUs, pero no hay tráfico todavía, no están reenviando tramas ni nada, únicamente BPDUs. En el modo de aprender, ahí sí estoy, además de recibiendo y procesando esas BPDUs, yo estoy aprendiendo ya las direcciones MAC, es decir, esos switches ya van llenando su tabla de direccionamiento MAC. Y en un modo de enviar, pues obviamente ya ahí ya tengo las direcciones MAC, sigo enviando esas BPDUs, estoy reenviando tramas de tráfico y sigo aprendiendo las direcciones MAC. Un puerto deshabilitado es aquel
que no está participando en el proceso de spanning tree, es decir, está down, un puerto que está administrativamente